le doy la bienvenida a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano. Secretaria, bienvenida. Buenas tardes, saludo a ustedes y a su auditorio. Como siempre, muy amable en tomarnos la llamada. ¿Cómo avanza la pandemia en la Ciudad de México? Porque ayer escuchábamos al subsecretario Hugo López-Gatell decir que el pico de la epidemia se está viviendo en estos momentos cuando ya avanza esta semana de la nueva normalidad. Sí, bueno, en la Ciudad de México seguimos en semáforo rojo. Ustedes saben que si bien el punto más importante de contagio se tuvo alrededor del 18 de mayo en la ciudad, aproximadamente en esa semana, todavía tenemos una alta cantidad de contagios, una velocidad de propagación del virus muy importante. Entonces, el mensaje para la ciudadanía sigue siendo semáforo rojo, tenemos que protegernos y proteger a los demás, y en esa medida solo salir las personas que están vinculadas a actividades esenciales, seguir con todos estos protocolos de higiene, sanitización, sana distancia. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus porque está presente y tenemos que, pues, retomar o cambiar algunas prácticas que son prácticas que nos van a proteger, como el uso correcto del cubreboca en todos los espacios públicos, abiertos, cerrados, transporte público. También lavarse las manos frecuentemente, el uso del gel antibacterial, la sana distancia, no saludarnos de mano, de beso, de abrazo, el estornudo de etiqueta y la limpieza permanente en espacios de trabajo, en espacios domésticos, y la desinfección también de los aparatos que utilizamos frecuentemente, como sería los dispositivos de comunicación, teléfonos, teclados, todo esto que se usa con mucha frecuencia y que colocamos las manos en esos objetos. Entonces es un momento en que no debemos bajar la guardia y las actividades esenciales mantener de manera muy rigurosa todas las recomendaciones y lineamientos de seguridad sanitaria para que sus trabajadores y trabajadoras regresen pues con las mejores condiciones de protección. Secretaria, aprovechando que usted es muy clara en sus explicaciones, ¿cómo diría que es la curva aquí en la Ciudad de México? Hablaba del pico por el 18 de mayo, estamos a 3 de junio, pero parece que ya también se vislumbra un repunte de contagios para junio. De este último mes, mayo, hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido esta curva? Bueno, en los últimos, algo que se monitorea con mucha con mucha intensidad, porque es lo que nos importa fundamentalmente para tener capacidad de respuesta frente a los casos graves y a los casos que requieren una atención con cama hospitalaria con ventilador, es la ocupación hospitalaria. Y en eso, que es donde se expresan los casos graves de personas que se contagiaron hace 10, 12 días, tenemos ya varios días con una meseta, cierta estabilidad. Por supuesto no debemos bajar la guardia, pero tenemos estas semanas, varios días, diría que 7 días, que ya hay una cierta estabilidad, aun cuando en los 2 días previos, o sea, ayer y antier, tuvimos un ligero, pero muy ligero incremento en el uso de camas hospitalarias. Podríamos hablar de una meseta. Y entonces, ¿para cuándo podríamos estar hablando del regreso a la nueva normalidad, el cambio de fase en la ciudad? Bueno, esto se evalúa diariamente. Ya sabemos que en este momento estamos en semáforo rojo y que para pasar a semáforo naranja tenemos que tener entre los indicadores que se consideran una ocupación menor a 65% y 2 semanas de tendencia a la baja. Entonces, pues, entre todos, de manera colectiva, podemos contribuir a llegar más rápido a este semáforo naranja, pero sí significa que todos de manera muy consciente, responsable, solidaria, usamos todos los dispositivos que tenemos para protegernos, cubrebocas, lavado de manos, careta, gogles. Pero no sería en junio entonces, secretaria. Es que se evalúa diariamente. Por lo pronto, esta semana, no. Esta semana estamos en semáforo rojo
También hay que decirlo que es un gradiente, no es que se cambie de un día para otro, sino se va valorando. Todos los días se valora. Ahorita la ocupación hospitalaria está sobre 72%, la ocupación hospitalaria, y 57% la ocupación de camas con ventilador, 43% de camas con ventilador. Entonces, pues lo que tenemos es, todavía estamos lejanos del semáforo naranja. En este momento, si todos siguen las instrucciones y se cambian estas conductas y nos protegemos en el espacio público, si guardamos la sana distancia, si en el transporte tratamos de usar el gel alcohol, lavarnos las manos o usar el gel, llevarlo nosotros, utilizar el cubreboca de manera correcta, podemos más rápidamente avanzar hacia un semáforo de otro color. ¿Prevén una ola de recontagios en junio? Depende de cómo las personas se incorporen a sus actividades esenciales y también qué tanto esta construcción hacia la nueva normalidad realmente sea tomada en serio por todos los ciudadanos y de manera muy responsable se incorporen para siempre estas medidas de salud pública que deben continuar, que son la higiene, la sanitización, la sana distancia, porque algo que tenemos que aprender es a convivir con este nuevo coronavirus. Tenemos que entender que está circulando, que hay una propagación intensa y que las formas de protegernos es con estas medidas personales, con estas medidas colectivas y con estas medidas de cuidado para todos. Actualmente, ¿cuántas pruebas se hacen por cada 100,000 habitantes aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México estamos alrededor de 600 pruebas. Hemos hecho más de 34,000 y tenemos previsto para justamente avanzar hacia esta nueva normalidad donde vamos a tener que monitorear algunos espacios de alto contagio de manera más intensiva, de manera más podríamos decir, de muy concentrada, identificar los casos, dar seguimiento a los contactos, pensamos incrementar el número de pruebas. Pero hasta ahora hemos hecho 34,000. ¿Pero se prevé duplicar el número de pruebas en esta fase para poder transitar ya a la naranja o van a mantener más o menos la misma tasa? No, se prevé irlas aumentando gradualmente. Sí tenemos previsto incrementarlas, sobre todo en algunos sitios que son muy críticos, por ejemplo en la central de abastos, en algunos mercados, en algunas colonias que se puedan identificar como con brotes locales, tenemos previsto incrementar el número de pruebas. Y coincide con algunos apuntes de expertos de que la tasa es muy baja, tanto por laboratorios como por diferentes estados. Aquí lo que hay que señalar es que la prueba es un elemento más para la vigilancia epidemiológica, para la búsqueda y confirmación de casos y para el seguimiento de contactos, pero no es la única, digamos que no es la única estrategia que se utiliza. Un caso sospechoso con cuadro clínico puede considerarse COVID y se toman las mismas medidas, aislamiento del caso, seguimiento de contactos, cerco epidemiológico. O sea, la prueba no es un requisito, es un elemento que puede apoyar a la vigilancia epidemiológica. Nosotros hemos hecho pruebas en los servicios de salud pública, en las unidades de primer contacto, en lo que hemos definido como centros monitores COVID, y esto nos ha permitido tener una buena imagen de lo que está ocurriendo en términos, por ejemplo, de positividad, de circulación del virus, en casos que no son graves, en casos que son ambulatorios y que son tratados en domicilio o que son atendidos en un primer momento detectados en centros de salud. Pero un laboratorio por cada 1,000,000 de habitantes, ¿no se requiere otorgar más permisos, evidentemente, para hacer más pruebas, más tipos de pruebas y que haya más laboratorios? Bueno, ahí esto es una atribución de nivel federal, tiene que hacerlo COFEPRIS, tiene que ser una validación también técnica del INDRE, del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Entonces esto es una atribución nacional
y son estas instancias quien deben aprobar y dar certificación a los laboratorios. Okay. Nosotros tenemos en la ciudad el Laboratorio de Salud Pública, que tiene un nivel de bioseguridad 2, donde se hace un número de pruebas. Tenemos el apoyo muy importante del INDRE y también tenemos el apoyo de los institutos nacionales, en particular del Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto de Genómica, donde se hace el procesamiento de las tomas de muestra que se realizan en los centros de salud. Ahora, ¿para cuándo se prevé que se estabilice la cifra de decesos en la Ciudad de México? Bueno, eso está muy vinculado a los casos graves, a la reducción de los casos graves. Por supuesto, lo que estamos esperando es que en cuanto empiece a disminuir la ocupación hospitalaria con camas de ventilador, con camas que utilizan ventilador, con camas hospitalarias, estaríamos pensando que se reduce el número de decesos, porque está muy, muy vinculado. Ustedes recuerden que la mayor parte de los casos son casos que no requieren hospitalización. Se estima que alrededor del 80%, pero sí, un 20% tiene cuadro moderado o más grave, y de un 10% requiere hospitalización, y de estos un porcentaje de hospitalización en camas de medicina crítica, de terapia intensiva. Entonces, disminuyendo esto es cuando tendremos una estabilidad de la mortalidad, de la defunción. Ahora, también hay muchas otro elemento inconsistencias que vale la pena señalar es que las defunciones están muy vinculadas a cuadros con comorbilidad, o sea, personas que tienen diabetes, obesidad, hipertensión, tienen una probabilidad, un riesgo de tener un cuadro grave, tienen mayor probabilidad de tener un cuadro grave, y por eso también es muy importante que estas personas pues hagan un esfuerzo de estar controladas, de dar seguimiento a su patología, porque sabemos que hay un porcentaje muy importante de personas con estos problemas de enfermedad en la ciudad y en el país. Ahora, hay muchas inconsistencias en las cifras oficiales a nivel federal y las locales, y en la Ciudad de México se repite. ¿A qué atribuye esta diferencia de cifras en lo federal y en lo local? Ahí podría ser, por ejemplo, cuando ustedes reportan, cuando nosotros reportamos ocupación hospitalaria, nosotros estamos reportando con ciertas horas de corte. Los puntos de corte son importantes porque la ocupación tiene variabilidad. Es algo que varía a lo largo del día. El número de camas se ocupan, se desocupan, hay altas, hay defunciones desafortunadamente, y entonces esto tiene mucho movimiento. Ahí es un elemento que podría estar explicando algunas diferencias, pero en realidad no tenemos diferencias sustanciales. Digamos que puede ser de un cierto número de camas en términos, o unos puntos porcentuales en términos de disponibilidad, pero tiene que ver con el punto de corte, también con el número de hospitales que reportan, porque en el caso de la Ciudad de México se han incorporado todos los hospitales COVID, y en el caso de la red negativa, que da seguimiento, el seguimiento a la red negativa que reporta el nivel federal, todavía están reportando que hay un porcentaje de hospitales que no se han incorporado. Esto también puede explicar la ligera variación. Y en el caso de casos confirmados, pues tenemos una total coincidencia. Casos confirmados, sospechosos, defunciones confirmadas, hay una total coincidencia. Para concluir, la Ciudad de México va a continuar con este proyecto del semáforo único. ¿Y qué pasa con los estados que son de la megalópolis, que deciden dar un paso al costado y evaluar esta uniformidad del semáforo? ¿Prevé que pudiera resultar con una falta de coordinación en la megalópolis que evidentemente podría afectar a la Ciudad de México en su operación? No creo, porque desde el inicio de la pandemia lo que hemos hecho las entidades, y en particular la Ciudad de México y el Valle de México, es trabajar de manera muy coordinada, tanto con la Secretaría de Salud Federal
con la Secretaría del Estado de México, también con la Secretaría de Salud del Estado de México y con todas las instituciones presentes en la ciudad. Entonces estamos muy coordinados con estas entidades y con el IMSS, con el ISSSTE, con CEMAR, con SEDENA, incluso con hospitales privados. Tenemos una coordinación, un gabinete de salud sectorial que encabeza la doctora Sheinbaum, y cuando es el gabinete metropolitano, pues ahí junto con el gobernador del Estado de México, y se toman las decisiones, se discuten, se toman las decisiones de manera muy coordinada y, por supuesto, bajo los lineamientos de la federales, de la Secretaría de Salud Federal. Entonces creo que no hay, digamos, este riesgo, y de hecho la posibilidad de trabajar coordinadamente, de sumar infraestructura, de sumar y prestarnos y apoyarnos con medicamentos, con equipo, con ventiladores, de tener una mirada sectorial es lo que nos ha permitido tener esta infraestructura capaz de atender la demanda que hasta ahora se ha generado en términos de camas hospitalarias, camas con ventilador, Sí. atención de pacientes, por ejemplo, algo que es importante, de pacientes no derechohabientes en el IMSS, de traslados apoyados con nuestras ambulancias de terapia intensiva del CRUM, que pueden ir del Seguro Social a distintos lugares. Le agradecemos, secretaria Oliva López Arellano, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Con mucho gusto, Yoali y Alex. Buenas tardes. Hasta luego, un abrazo.